Cuadratura de Gauss, unidad 5, integración y diferenciación numérica. Para simplificar un poco el problema, vamos a trabajar con una función par. Voy a hacerlo de forma simétrica entre menos 1 y 1. Entonces usted me dice, a ver, x al cuadrado es esto, alrededor de x igual a 0, yéndose 1 para la derecha y 1 para la izquierda. La intención de la cuadratura de Gauss es aplicar un método más simple que todos los anteriores y obtener un grado de precisión muy semejante a Simpson de 1/3 y de 3/8. Suponga que esto es un recipiente rectangular lleno de agua al principio y cogemos una vasija que tiene un perfil de x al cuadrado y la ponemos encima. Entonces va a comenzar a desplazar líquido y ese líquido va a quedar toda la parte amarilla. Y vamos a hacer el corte transversal, que es esto que estamos viendo aquí, y lo vamos a ver como área. Entonces usted tiene líquido hacia la derecha y tiene líquido hacia la izquierda, debajo de x al cuadrado. Vengo aquí con algo que pueda perforar esta superficie y le hago un huequito aquí y le hago un huequito acá. Comienza a salir líquido de aquí y comienza a rellenar la vasija en esta parte, se comienza a inundar, ¿no? ¿Y de dónde sale ese líquido? De acá arriba, pues, ¿no? Entonces aquí arriba comienza a bajar, 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 y acá también estoy aquí, ¿no? Comienza a bajar, 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 bajar. Entonces ese líquido comienza a entrar aquí en esta vasija. Si dejamos pasar mucho tiempo, usted va a notar que el líquido se va a volver aquí una línea horizontal. Ahí no va a importar que esté la vasija puesta allí porque la vasija ahora está hueca y entonces el líquido puede pasar entre una superficie y otra, ¿no? Entonces después de mucho tiempo, usted sabe que el líquido aquí logró pasar al otro lado de la vasija y tiene este nivel. Y sabemos que si esto hubiese sido el corte transversal de estos recipientes, vamos a hablar de áreas. Entonces, el área que estaba debajo de x al cuadrado va a ser la misma área que ahora está aquí en este rectángulo, ¿no? Como sabemos que este líquido pasó de aquí a acá, entonces le digo, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál era el área que estaba debajo del x al cuadrado? Dice, la misma que está en el rectángulo. Entonces, ok, base es b menos a. Entonces usted dice, toda esta base tiene una distancia de 2, ¿ya? Y la altura. Entonces la altura es lo que yo mida desde aquí hasta acá arriba. ¿Cómo encontramos esta altura? Bueno, si tomo referencia a la función f de x, que está aquí en azul, y veo el punto donde se corta esto con el área que está puesta aquí, este punto sería la función evaluada en algún punto x, y me va a dar la altura que yo tengo para este rectángulo. Esa altura es la que vamos a obtener para sacar el área, sacar el equivalente del integral. ¿Cómo llegamos a ese punto? Entonces, aquí conceptualmente, primero calculé el área analítica de x al cuadrado. Entonces, el área analítica me dio un valor constante, que es esta recta que está aquí en la gráfica de abajo. Entonces, aquí me dio aproximadamente, señalando con el cursor, 0.69, casi 0.7. Luego, si yo integro desde este lado izquierdo hasta el derecho, desde A hasta B, empiezo con área 0, ¿no? Y en la medida que voy avanzando, voy añadiendo más áreas hasta que llego acá al intervalo de acá. Entonces, para eso tengo esta línea azul que está aquí. Empiezo con área 0, sigo aumentando el área, área. Aquí se convierte en casi una línea acostada. Es porque el área que aporta estos pedacitos de aquí, debajo de la vasija, debajo del x al cuadrado, es bastante pequeña. Y entonces como que casi no ayudan a subir el valor. Excepto cuando ya llegamos a esta parte de acá, entonces vuelve a subir y llegamos exactamente hasta 0.69. ¿Qué he obtenido? Verificar solamente que este es el límite del área que había sobre x al cubo. Ahora, ¿cómo saco el área de estos rectángulos? Bien, si comienzo a tomar las alturas, nótese aquí, comienzo a tomar las alturas como la función evaluada en la mitad y me voy moviendo hacia la derecha, voy a tener alturas diferentes, lo que significa que voy a tener rectángulos con distintas áreas, ¿no? Entonces digo, cada vez que me voy yendo más hacia la derecha y voy encontrando las alturas, va a llegar el punto de que encuentro cuando las áreas se volvieron iguales. Entonces resto el área de x al cuadrado menos el área del rectángulo formado por la evaluación de la función en cada uno de estos puntos. Entonces, ese problema se convierte en el de la unidad 2, que es búsqueda de raíces. Y por eso en el algoritmo yo tenía al principio la función bisección. Y entonces aquí encontré este punto donde esta altura es igual a lo que quedaría una vez que perforé esta vasija.
Entonces con eso se crea esta curva que va aquí, que al intersectarse con 0.69 me da cuánto me tengo que desplazar desde el centro hacia la derecha para evaluar en ese punto la función que me da la altura a la cual se iba a nivelar el líquido una vez rota la vasija. Y ese valor aquí es aproximadamente con el cursor 0.577. Aquí abajo usted puede observar el número. Dice, ¿por qué ese número es importante? Entonces observemos lo siguiente. Que si yo cada vez que perforo la vasija evalúo, alejándome de aquí a acá, voy a obtener 0.577 y con esta altura automáticamente tengo toda el área debajo de x al cuadrado. ¿Qué pasaría si cojo la vasija y la desplazo hacia la derecha? Dice, pues nada, si la desplazo hacia la derecha y el intervalo de integración también se desplaza, debería pasar lo mismo. Y si el la desplazo hacia la izquierda, no, pues está moviendo los recipientes para un lado y para el otro, el área va a seguir manteniéndose dentro del intervalo igualita. Estoy moviendo también el intervalo. Experimento. Si esta es la función para desplazarlo a la derecha, yo debo de estarle, por ejemplo, 2. Ahí la función se desplazó toda a la derecha. Mover el intervalo de integración, también aquí le sumo 2 y aquí también le digo 2 más a la derecha. Entonces, si bien es cierto, los valores cambiaron, la gráfica seguirá siendo la misma. ¿Cómo así? Si la figura es igualita, sí, pero es que ahora esto vale 1, esto vale 3, la mitad está en 2. Y este punto se encuentra a 0.577 de este valor central. Y eso es los desplazamientos. Ahora, ¿qué va a suceder si es que yo a esta vasija ya no la tengo como x al cuadrado? No, que quiero sumarle un valor diferente, por ejemplo aquí más x. Aquí la fórmula ya no es una vasija simétrica, sino que va a ser asimétrica. Y entonces, si todo he hecho bien, entonces usted se va a dar cuenta que a partir del centro me muevo 0.577 del total hacia la derecha y también me muevo 0.577 a la izquierda. Ahora resalto la parte izquierda. Y si uno de esos dos puntos en que se evalúa la función, el área conformada por esta línea, debajo de esta línea, que une estos dos puntos, va a ser exactamente igual al área que tenía debajo de x al cuadrado menos x. Entonces, ¿será eso cierto? Entonces, para eso hice algunos cálculos intermedios. Entonces, a ver, la respuesta analítica del problema, porque la hice con SIMPA y la puedo hacer de forma analítica, 4.666667, y encontrando el área con estos dos puntos de aquí y haciendo el trapecio en todo el intervalo, no el trapecio solamente entre este punto y este punto, sino en todo el intervalo de integración, también me da 4.6666. Si usted se da cuenta, solo estos dígitos de aquí cambiaron. Quiere decir que yo tengo un error de, como el último dígito es el que cambia, menos 12. ¿Cuánto me desplacé desde el centro? Recuerden que la parte importante aquí es desde el centro. Aquí me desplacé 0.577. Tendríamos como 0.57735, si yo solo necesitaba 2 puntos. Entonces, ese es el concepto de cuadratura de Gauss de 2 puntos. Siempre me pongo en el centro, me desplazo proporcionalmente hacia la derecha, me desplazo proporcionalmente hacia la izquierda, evalúo en cada uno de esos puntos la función y lo tomo como los puntos de referencia para generar una recta entre todo el intervalo. Y debajo de este trapecio generado por esta recta se encuentra la misma cantidad de área que había debajo de esta función. Nótese que lo que se perdió de líquido aquí en esta parte y lo que se perdió de líquido en esta parte es lo que compensa lo que se llenó al tener este error por exceso. Este es error por defecto, aquí tenemos error por exceso. Lo uno compensa lo otro y minimiza el error total. Bien, si usted toma el libro, usted revisa el libro de Chapra, capítulo 22, entonces la cuadratura de Gauss aproxima la integral de la función en un intervalo utilizando este trapecio. La fórmula básica que tenemos para analizar esto consiste en el integral de la función evaluada en x sub 0, o sea, este punto de aquí, más la función evaluada en x sub 1, que es este punto de aquí, ponderado los valores, y esa ponderación me va a dar el valor de todo el integral debajo del área de la función f de x. Entonces, tomen en cuenta que aquí estamos utilizando
4 variables. No conozco qué ponderación tengo para el lado izquierdo, no conozco qué ponderación tengo para este lado derecho, menos aún sé dónde queda exactamente x sub 0, ni tampoco sé dónde queda x sub 1. Sí, lo utilizamos en el algoritmo, ahí lo encontramos de forma numérica, analítica, ¿no? Mezclamos las dos y vemos que aquí es 0.57 para acá y 0.57 para acá a partir del centro. Entonces usted va a ver que ya hay una respuesta y unas fórmulas para esto. Entonces, el planteamiento que acabamos de hacer se basa en esta gráfica que está aquí. Lo que hacemos es ver hasta cuándo funciona el ejercicio. Entonces decimos, si fuera una constante, ¿funciona? Sí. Si fuera una recta con una pendiente, ¿funciona? Sí. Con eso ya tenemos al menos dos ecuaciones para resolver el problema. Si seguimos aplicando eso, vamos a tener esto, debe de funcionar para una constante, para una recta con una pendiente, para un x al cuadrado, una función cuadrática y una cuestión cúbica. Entonces aquí hago la resolución analítica de esto y sé que esto sale 2, aquí sale 0, aquí sale 2/3 y aquí sale 0. Con eso obtengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ¿no? Y resolver todo esto, usted ya más o menos recuerda que hay que resolver esto en un sistema de ecuaciones. Encontraría los valores de c sub 0, c sub 1, cuánto valdría x sub 0 y cuánto valdría x sub 1. Resolviendo eso tiene esta respuesta. No tenemos c sub 0 es igual a c sub 1 y esto vale 1. Entonces, ok, quiere decir que aquí va 1 de f sub 0 más 1 de f sub 1. Segundo, el punto hacia la izquierda del centro será igual a menos 1 sobre raíz de 3 si lo hago de forma manual, o menos 0.577, que inclusive lo vimos usando el algoritmo. Y x1 también será a 0.577 a partir del centro en adelante. ¿Qué es más fácil acordarse? 0.5773503 y una serie de dígitos más, o acordarse que el desplazamiento es proporcional a 1 sobre raíz de 3. Todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente trabajan sobre muestras. Entonces la mejor forma de hacerlo es trabajar con un ejercicio, que es el siguiente. Entonces, segunda evaluación, segundo término del año 2019. Tema número 4. Pide que se integre con cuadratura de Gauss de 2 puntos. Para trabajar con Gauss siempre necesitamos tener la función descrita, que se integra en el intervalo 1 y 4. Decimos, como ejercicio lo podemos obtener como un proporcional a la sexta derivada de la función. Desarrollo que lo haremos cuando revisemos la siguiente sección de estudio. Gracias.